En los últimos años, con el avance de la digitalización, todos tenemos decenas de cuentas en bancos, distintos servicios, boletas pagamos todo el tiempo y por lo tanto tenemos muchas formas de medir nuestra situación financiera. Y si lo digo como una persona natural, imagínense cuando es una persona jurídica, una empresa. Son cientos de formas de medir cómo es la capacidad de pago de una firma. Bueno, ante toda esta información que se va actualizando a cada momento, es muy importante saber cómo optimizar la experiencia financiera de un cliente para así que una institución sepa exactamente cómo es nuestro comportamiento de pago y al mismo tiempo esas instituciones sepan exactamente qué ofrecernos a nosotros como clientes. De todo esto vamos a hablar con Max Ortiz, que es el CEO de Fapro y que está con nosotros acá en Agenda Económica. Max, gracias por acompañarnos. Gracias, Nico, por la invitación. Muy importante. Cuéntanos sobre Fapro, la firma que tú fundaste. ¿Hace cuánto tiempo están en el mercado y actualmente qué es lo que están haciendo? Mira, llevamos aproximadamente 4 años, un poquito más de 4 años. De hecho, siempre hemos dicho que somos hijos del rigor. Partimos pleno estallido social, después se nos vino la pandemia y hoy día lo que estamos haciendo es justamente apoyar a la banca en la digitalización de procesos focalizados en conocer justamente a sus clientes. Es importante, hoy día existe un desafío para la banca de mejorar la experiencia y no hay mejor forma de hacerlo que justamente conociendo al cliente. Un poco enfocado en lo que decías tú, cómo entregarle productos recomendados y cosas por ese estilo. Exacto, porque cuando uno habla de una evaluación crediticia, por ejemplo, quien va a pedir un crédito hipotecario, te piden últimas liquidaciones de sueldo, cotizaciones, si tienes una propiedad, si tienes autos. Todos elementos bastante estándares, pero con el avance de la digitalización, y yo lo que decía en la introducción, todas nuestras formas de medir cómo somos a la hora de pagar, eso está quedando bastante obsoleto. Sí, efectivamente. De hecho, podemos ver que en los últimos años no ha cambiado, en los últimos varios años de hecho, no ha cambiado la forma en cómo se analiza a las personas naturales, a las personas jurídicas, personas finalmente de pie o empresas. Y de hecho todos lo hacían de la misma manera, revisando un poco la información tributaria, un poco el comportamiento interno y el famoso DICOM, que lo venimos escuchando hace muchos años. Y por lo general, los indicadores que teníamos fuera del análisis, que era el DICOM, era solamente un análisis negativo. Pero eso no quiere decir que las personas solamente tengan información negativa. Por lo general podemos acceder a información positiva que nos permite justamente perfilar a las personas, a las empresas y entregarle un producto que sea acorde a lo que necesitan, a su realidad, a su contexto y a sus necesidades. Que eso justamente es lo más importante. Y ahí es donde existe un foco y una optimización en todo este proceso de la experiencia a través de todo lo que han hecho las fintech hoy día, de todos los procesos tecnológicos, conexión a diferentes fuentes de información que te permitan justamente conocer más en detalle contra quién estás hablando. Exacto, porque uno como persona paga cuentas de servicios, paga servicios de streaming, paga créditos hipotecarios, paga colegio, paga de todo. Entonces hay tanta información disponible que quedarse solamente en uno o dos conceptos que quizás puedan ser los mayores en monto que uno destina mensualmente, pero hay tanta información para que la banca o las instituciones financieras realmente se puedan hacer una idea fidedigna y justa de cómo soy yo como cliente, que yo creo que falta avanzar en eso. Sí, efectivamente. De hecho, ahí es donde hay muchas oportunidades. Porque hoy día todos recibimos los típicos correos del banco que nos llegan los créditos preaprobados o el típico producto de inversión que no tiene ninguna relación con lo que yo hago, con mis necesidades, con cómo invierto regularmente. Finalmente son campañas de disparo de correo a ver si le apunto a alguno que quizás apriete el clic, bueno, en estricto rigor por el tema de phishing no hay clic, pero que vaya a la página y que convierta finalmente. Pero en estricto rigor no es lo mismo hablar, por ejemplo, con un Nicolás que con un Max. Hay diferentes contextos, hay diferentes realidades. Y el banco sigue tratando de mejorar la experiencia ofreciendo ofertas masivas para necesidades particulares. Y al conocer los perfiles de las personas y empresas, se pueden hacer que estas ofertas sean justamente optimizadas a la realidad de cada contraparte. Por ejemplo, hoy día está la tecnología acá en nuestro país para hacer el scoring, que es tradicional en Estados Unidos, que a uno le ponen notas de acuerdo a todas las variables que nos miden como un cliente. Sí, efectivamente. De hecho, el scoring hoy día en Chile se hace. De todas maneras, cada vez ese scoring o evaluación, como se conoce más en español, la podemos ir perfeccionando. Finalmente, el scoring lo podemos hacer con muy poca información que se ajuste
no realmente a la realidad o con más información, con información que tenga sentido, se puede ajustar cada vez más a la realidad. Y de esa manera ir perfeccionando justamente el perfil. Esa es la gracia justamente de lo que se puede hacer hoy día. ¿Y eso se puede hacer sin violar la privacidad de los datos, que también es un tema muy sensible actualmente? Sí, efectivamente. De hecho, hoy día existe una regulación con respecto a la Ley de Protección de Datos Personales. En estricto rigor no es que uno pueda ir y descargar información sin la autorización de la contraparte. Siempre existe un proceso en el cual se dan autorizaciones por parte del usuario final, la empresa o el cliente, en el cual se permite ir a buscar esta información con un fin específico. No existe una violación en ese sentido, sino que efectivamente hay una responsabilidad por parte de la institución financiera de quien descarga la información y cuál es el beneficio o uso que se va a dar a esa información. Hay que avanzar también a la famosa deuda consolidada, porque hasta ahora la información crediticia que está en la banca no se comparte con el retail y viceversa, algo que ha pedido el Banco Central y la Comisión para el Mercado Financiero desde hace por lo menos 10 años. Sí, efectivamente. De hecho, la deuda consolidada solo permite mejorar la condición de quién es deudor hoy día. Porque efectivamente cuando no existe una deuda consolidada, que tiene que ver con estas datas interesantes a analizar, tú puedes estar sobrefinanciando una empresa que en verdad no tiene la capacidad de poder pagar o de endeudarse a esos niveles. Cuando hablamos de una deuda consolidada, efectivamente, cuando van a un privado o un retail, van a poder tener el detalle de realmente cuánto está endeudado, desde la banca hacia el retail y viceversa. Y eso permite justamente ir perfeccionando estos perfilamientos de la gente y entender en qué condiciones está. Sí, y hemos estado hablando todo el tiempo como personas naturales, pero también para las empresas, por ejemplo, una pyme o una startup que está recién partiendo, que no tiene mucho historial crediticio o de pago. Esta herramienta puede ser muy útil para que se le abra la posibilidad de bancarizarse o, por qué no, conseguir financiamiento en otro sector regulado. Efectivamente, de hecho, hoy día para las pymes es un tema, el tema de incluso las cuentas bancarias, financiamiento, porque cada pyme hay que analizarla de manera particular. Ha sido muy difícil para la banca llegar a un estándar como lo ha hecho con las personas. Las personas por lo general son más estándares. Todas tienen liquidaciones de sueldo, todas imponen, o la gran mayoría, cotizaciones, pero en cambio las pymes tienen diferentes giros, diferentes actividades, diferentes flujos. Entonces justamente con la información se puede ir profesionalizando ese modelo que nos permite evaluar y perfilar a las diferentes empresas para saber en qué condiciones están. Esto también sirve, Max, para otra arista, que es que la banca o el servicio financiero u otra empresa sepa exactamente qué ofrecernos o bien anticiparse a lo que nosotros podamos necesitar, porque si tienen la información de historial crediticio y de pago, pueden decir, ¿saben qué? A este cliente le puede ser muy útil este producto o le puede ser muy útil este descuento o este tipo de inversión. Adelantarse a lo que uno mismo como persona o como empresa pueda necesitar. Efectivamente, de hecho ahí es donde viene justamente la parte más entretenida de todo este proceso. Porque hoy día, como te decía antes, existen estas ofertas masivas que no tienen ningún sentido con el contexto. En el minuto de tener información se puede hiperpersonalizar los productos, entender exactamente cuál es la capacidad de pago, cuál es la condición, como tú bien decías, inversiones, por ejemplo. No le voy a ofrecer, por ejemplo, un fondo mutuo de alto riesgo si sé que esta persona invierte solamente en depósito a plazo. Le ofreceré justamente un depósito a plazo, saber en qué puede invertir, cómo le puedo recomendar algo. Y aquí en el minuto de hacer un mix de toda la información y un consolidado, se pueden dar recomendaciones a las personas y a las pymes. Por ejemplo, las empresas que están en tu misma condición invierten tanto o gastan tanto en remuneraciones. Por ejemplo, a personas, las personas que están en tu realidad invierten en este tipo de productos financieros, por edad, por contexto, por información, sueldo, etc. Entonces, ahí donde el banco, más que solamente ofrecer productos, se vuelve un apoyo en lo que es la gestión interna de las empresas y de las personas. ¿Tú crees que lograr bien esta hiperpersonalización del cliente va a hacer lo que en definitiva nos haga decidir entre una institución y otra? Efectivamente, de hecho hoy día podemos ver que todos los productos en la banca son commodity. No hay ninguna diferencia entre ir a pedir un crédito en el banco 1 y en el banco 2. Las tasas son prácticamente lo mismo pasa con las inversiones. Pero ¿cómo hace el banco para anticiparse a esa necesidad? ¿Cómo le ofrezco, por ejemplo, un crédito hipotecario antes de que él me lo pida y con las condiciones que se ajustan a su necesidad? Ese va a ser justamente el banco del futuro, que va a mejorar la experiencia del usuario. Y también para hacerlo todo más rápido, porque la fricción también es cuando piden demasiados papeles
bueno, papel certificado en esta era de la digitalización, y eso hace que se friccione todo y sea un proceso bastante más doloroso, que es otro concepto que se usa. Efectivamente, y ahí tenemos lo que sería la eficiencia y la optimización de todo lo que es los procesos. Finalmente, toda esa documentación el banco la necesita porque necesita evaluarte. Y cuando te quiere evaluar, lo que necesita en estricto rigor es información. No necesita el documento particular de tus últimas 12 cotizaciones o liquidaciones o lo que sea. Realmente quiere saber en qué condición estás tú. Y en el minuto de conectarse información disponible, ese proceso se optimiza y se vuelve mucho más rápido para el usuario y también, obviamente, eficiencia para la banca. Muy bien, es un fenómeno que obviamente va a ir avanzando y sobre todo también cuando entre en rigor específicamente la ley FinTech. Es un tema que también vamos a hablar más adelante acá en Agenda Económica. Max Ortiz, CEO de Fabro, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Nicolás. Con esta conversación terminamos la agenda de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.